Profe Paola, pues por respeto a su tiempo, a su disposición y al tiempo de Laura y Edwin que ya están conectados, creo que pues podemos arrancar, entonces el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes a todos, Edwin, Laura, Elmer, muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Eh, Laura, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Usted dónde se encuentra, Laurita, que la veo ahí como por fuera? Sí, profe, no, estoy en la Dijín formando. Ok, perfecto. Cualquier cosa me avisas, ¿ok? No hay problema. Bueno, gracias, profe, muy Me amable. escribes al chat, tranquila. Bueno, sí, señora. Mientras pueda estar atenta, aquí estoy, si no, ya le escribo si me toca desconectarme. Profe, gracias. Claro que sí, Edwin, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo has estado? Muy bien, doctora. Bueno, listo, qué rico, ya lo veo como en casita, qué delicia. Sí, sí, ya. ¿Quién Qué en casa? bendición. Listo, muchísimas gracias. Listo, vamos a iniciar entonces esta sesión, retomando un poco de lo que veíamos nuestra clase anterior. Siempre hago un repaso porque me parece importante, hay algunos que de pronto no se pueden conectar a la hora, entonces poder iniciar con un repaso de lo visto en la clase anterior para nosotros es, pues, es importante dentro de esta parte de la metodología. El- en la clase anterior veíamos un poco ya sobre el tema del derecho internacional humanitario. Estuvimos hablando de los antecedentes, veíamos como tal, o hablábamos, más que ver, veíamos también lo que era y cómo estábamos frente al tema de la historia de ese derecho internacional humanitario. Hablábamos de la batalla del Solferino como un punto determinante, sin decir no solo que sea un punto importante, sino porque la batalla de Solferino, a la luz del derecho internacional humanitario, se vuelve clave dentro de lo que es ese derecho de Ginebra como tal, y cómo a partir de esto se crea ese primer convenio que hablábamos, del primer convenio de Ginebra del año de 1864. Esa estación de ferrocarril, para que nos diéramos cuenta en este recorrido histórico rápido que hacíamos en la clase anterior, cómo el DIH, más que prohibir eh, los conflictos armados, lo que hace es limitar. Y yo les decía frente a eso, después de ese recorrido histórico, cómo también ese derecho internacional humanitario va evolucionando a la luz de las grandes guerras como tal, y más allá de las grandes guerras, de esos grandes conflictos y de las grandes atrocidades, digamos así, que las guerras dejan cuando no se limitan como tal. Igual también hablábamos de Sarajevo, de lo que pasó entre el año 1992 y 1996 también. Hablábamos de que yo los invitaba a ver una película que era Hotel Ruanda para ubicarnos un poco dentro del tema de lo que sucedía y cómo llegar a esos grandes tribunales ad hoc, que es un componente importante en lo que conocemos como el derecho de Nueva York, que se vuelve también crucial para perseguir, digámoslo así, a esos grandes criminales eh, que atentan o que infringen el derecho internacional humanitario. También hablábamos un poco de por qué se decía que se violaban los derechos humanos y se infringía el DIH, y por eso íbamos como evolucionando en la clase, y esas primeras horas las ubicamos o las tuvimos viendo sobre el tema de qué eran los derechos humanos, qué era el derecho internacional de los derechos humanos, para poder ubicarnos ya en el derecho internacional humanitario como ley especial. Y les hacía mucho énfasis en eso, que nunca olvidáramos que los derechos humanos están sobrepuestos siempre, que son transversales, porque siempre esos derechos son inherentes al ser humano, mientras que cuando hablábamos de o nos enfocábamos en DIH como ley especial, pues tiene un ámbito de aplicación que muy bien lo veíamos o lo tocábamos en la clase anterior, como era el tema de los conflictos armados, y que era necesario tener esa diferenciación también
porque ahí nos ubicamos o nos vamos ubicando en temas como es lo que vamos a seguir avanzando en el DIH, en lo que es un objetivo militar. Y más allá de esto, de diferenciar un objetivo militar, es saber qué es un grupo armado organizado, qué es un grupo de delincuencia organizada, porque eso nos genera a nosotros unos marcos jurídicos en el escenario de los derechos humanos y en el escenario del derecho internacional humanitario. También hablábamos un poco del conflicto de Ucrania como tal, de cómo este conflicto de Ucrania, que se vuelve, que se intensifica, digámoslo así, o que sale más a la luz de medios de comunicación desde el año 2022, pues nos lleva, claro, a mirar unos principios que se consideran están totalmente infringidos tanto por Ucrania como por Rusia y que afectan al núcleo esencial del derecho de Ginebra, como lo es la población civil y la garantía, o digámoslo así, más allá de la población civil como primera instancia, a quienes han dejado de participar en las hostilidades. Y por eso hablábamos también de unos convenios de Ginebra. ¿De cuántos eran? Que eran 4 convenios de Ginebra y decíamos el primero como tal de donde nace, que era cuando referíamos cómo la batalla de Solferino hace que haya una mirada por parte de Henry Dunant para que se cree lo que a través de la Conferencia de los Cinco, para la firma de ese primer tratado internacional que lo que busca es la protección como tal de los heridos en los campos de batalla, o sea, en la parte terrestre, digámoslo así, y que lo que busca como tal es brindar esa ayuda humanitaria que está en cabeza de quien lleva la vocería o la batuta, como es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, hablábamos a nivel de Colombia, yo les decía, no son solamente esos casos, hay muchísimos, mirándolos a la luz del DIH, como fue el de Bojayá en el año 2002, en el tema de MeToo también, ese fue antes, en el año de 1998, también hablábamos de situaciones como Frontino, en el año 2022, Cali, pero pues no nos podemos quedar solamente ahí, porque todos los días nosotros estamos viendo cómo esas conductas que cometen grupos armados organizados, pues son los que nos llevan a pensar en ese término de infringir el derecho internacional humanitario a la luz como tal de los conflictos armados. Les decía asimismo, lo tocábamos muy someramente, que no es necesario que exista una declaratoria de conflicto armado, sino que íbamos a andar acá para hablar de unos elementos o unos requisitos que dejan de ser subjetivos, o sea, de que alguien se pare y diga sí que hay conflicto armado, y mirar a ver cuáles son esos requisitos objetivos para situarnos cuándo existe o no existe un conflicto armado como tal. Igualmente avanzábamos viendo y yo les preguntaba que si en algún momento ustedes eh, habían visto o se encontraban de pronto con términos como era dentro de el ius ad bellum, el ius in bellum, dentro del tema de la historia del derecho internacional humanitario, para llegar como tal a hablar de la definición de derecho internacional humanitario y los invitaba a que viéramos o que entendiéramos esa definición a la luz del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se entra y nos dice que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya han dejado de participar en esos conflictos y limitan también el uso de los medios y los métodos que se deben utilizar dentro del marco de los conflictos armados. Y ahí nos situábamos y yo les decía, recuerden que por más guerra en que estemos, no podemos decir que en la guerra todo está permitido. Por el contrario, el derecho internacional humanitario lo que nos centra como tal es a regular y a limitar esa utilización también de medios, de métodos, de uso de la fuerza, de lo que está permitido, de lo que está prohibido, para poder llegar como tal a que el conflicto genere los menores daños humanitarios. Es más, lo que busca, como lo dice, y en eso quiero, y fui muy enfática en la clase anterior y en esta también, el DIH no prohíbe los conflictos, sino por el contrario, lo que busca es limitarlos. Y yo les decía, siempre tengan en cuenta esos verbos rectores, que lo que busca es, y se los decía, limitar los efectos de los conflictos armados, proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en los conflictos armados
y también limitar la utilización de medios y métodos que se utilizan para hacer la guerra o que se utilizan dentro de los conflictos armados. No sé si hasta ahí vamos claros, Laura. Sí, profe, claros, sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces vuelvo al tema del ius ad bellum, el ius in bellum, y lo decíamos que el ius ad bellum es esos derechos, el ius, el derecho, antes de las guerras. Y podríamos decir ahí es ese conjunto de normas que se define las razones legítimas por las cuales un Estado puede involucrarse en criterios de guerra, centrándose en los criterios para identificar lo que son guerras justas. Y hablábamos un poco, yo les decía, cuando hablábamos de este tema, yo les decía, ubiquémonos un poco en la Carta de la Organización de Naciones Unidas y sus propósitos, donde por regla general lo que siempre va a hacer, ¿sí? Es buscar que se cumplan esos propósitos dentro de las Naciones Unidas como tal, dentro de esos 191 países que hacen parte en este momento de la Carta de las Naciones Unidas, y donde nos dice esa prohibición general que se tiene para el uso de la fuerza, que lo contiene la Carta, ¿sí? Los invitaba a que leyeran también la Carta de las Naciones Unidas, donde nos decía ese artículo segundo que los miembros de esa organización, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, en sus relaciones internacionales, pues se abstendrán a recurrir al uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad de otro territorio, de una independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma que sea incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Pero que también en este ius ad bellum, que es ese conjunto de normas, vuelvo aquí a traer a colación esa definición, ese conjunto de normas que definen las razones legítimas por las cuales un Estado puede involucrarse también, pues nos lleva a hablar de esas excepciones al uso de la fuerza. Y dentro de esas excepciones al uso de la fuerza, yo les decía que encontrábamos las operaciones bajo el control o autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hablábamos también del tema de la legítima defensa individual o colectiva, que también la toma la Carta en su artículo 51 y que también lo centraba como una excepción a ese uso legítimo de la fuerza o de recurrir a la amenaza cuando estábamos frente a temas de guerras de liberación e independencia, lo que conocemos también como guerras a la libre determinación. Y que cuando hablábamos como tal, ya ese es el ius ad bellum, el derecho antes de la guerra, antes de los conflictos, el por qué pueden hacer, o sea, por qué puede, digamos así, hacerse la guerra como tal, o por qué se puede involucrar un Estado en un conflicto. También ya nos situábamos en lo que era el ius in bellum, o sea, el derecho en el conflicto, el derecho en la guerra, teniendo en cuenta ese conjunto de normas que está destinado a mitigar por razones humanitarias los efectos de los conflictos armados, que genera una protección a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades y que limitan el empleo de medios y métodos de la guerra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto la definición del DIH como tal es lo mismo que nos trae cuando hablamos del ius in bellum. Hablábamos también, o es importante mencionar acá, que tenemos dentro del ius in bellum una división en el derecho internacional humanitario que decíamos que se compone por un derecho de Ginebra, por un derecho de La Haya y por el derecho de Nueva York. Que ese derecho de Ginebra, yo les decía que a la luz de estos, de quien nos gusta este tema del DIH como tal, pues para nosotros es lo más valioso cuando se habla de ese derecho de Ginebra, porque para nosotros es el derecho puro a la luz del derecho internacional humanitario, porque se centra como tal en la protección de la población civil, de la protección de las personas y los bienes civiles, o lo que decimos de quienes no participan o han dejado de participar, ya sean en los conflictos armados o en las hostilidades, que en este derecho de la guerra vamos a encontrar los 4 convenios de Ginebra, y también vamos a encontrar 3 protocolos adicionales a esos convenios de Ginebra. El protocolo adicional
Uno, que se refiere a los conflictos armados de carácter internacional, el protocolo adicional 2, conflictos armados no internacionales, y ahí es donde hablábamos de un artículo tercero común, o que tenemos que centrarnos también a entender ese artículo tercero común, porque sé que ustedes como estudiantes de esta maestría, yo les decía, van a encontrar dentro de su código penal un capítulo destinado a infracciones al derecho internacional humanitario, pero adicionalmente, en el año 2005, el Comité Internacional de la Cruz Roja habla de un tercer protocolo, que es un protocolo que habla de símbolos y signos distintivos. ¿Por qué sucede esto a la luz del derecho internacional humanitario? Cuando a nosotros nos hablan del Comité Internacional de la Cruz Roja y asimismo de pronto del movimiento del Comité de la Cruz Roja o de la Federación de la Cruz Roja, siempre lo ubicábamos desde su formación, que les estoy hablando desde el año de 1864, lo ubicamos con una cruz como tal. Después evoluciona, en algunos países también conocemos que se diferenciaba con una media luna, pero en otros países también con un león rojo. Y esto evoluciona y dice, no, espérese, dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, resulta que estos símbolos resultan también siendo o afectando situaciones religiosas y de cultura que no nos permite a nosotros como comité ingresar a poder cumplir nuestra labor desde el punto de vista humanitario de neutralidad, como lo hace el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, lo que vamos a hacer es adoptar unos protocolos o un protocolo que sería el protocolo adicional número 3, que es en el uso de los símbolos y los emblemas, donde para que no peleemos con nadie, para que nadie se vaya a sentir afectado de pronto con el uso de la cruz roja, la cruz como tal, se habla ya de lo que nosotros decimos el diamante. Es un diamante rojo que a la luz del Comité Internacional de la Cruz Roja también identifica su situación humanitaria, su presencia como tal, pero no genera ninguna afectación como tal, de pronto en temas religiosos, culturales también de determinados países. Eso en cuanto al derecho de Ginebra. Igual, yo les decía que nos encontrábamos frente a, en esa composición de esos tres grandes derechos, al derecho de la Haya, que es el derecho como tal de la conducción de las hostilidades, que es el derecho que nos habla de las leyes y las costumbres de la guerra terrestre, aérea y marítima. ¿Recuerdan que lo hablábamos y decíamos que también la evolución del derecho internacional humanitario va unido a los conflictos o a las guerras? Primero las guerras se hacían que de manera en la tierra, digámoslo así, en la parte terrestre, después evolucionan y también vemos cómo se empiezan a utilizar aviones, cómo se empieza a utilizar también la parte marítima. Entonces el derecho de la Haya lo que busca es limitar también y busca ayudarle a esta composición de derecho internacional humanitario a generar esas leyes y costumbres de la guerra terrestre, aérea y marítima para el desarrollo de los diferentes conflictos. Pero también este derecho de la Haya pues nos habla de una limitación del empleo de medios y métodos de hacer de la guerra. Importante, recuerden, las guerras no son ilimitadas. Yo no puedo utilizar como tal métodos que se encuentran prohibidas a la luz del derecho internacional humanitario. Y esto va unido a algo, es yo no puedo generar males superfluos ni sufrimientos innecesarios a quien participa en esos conflictos. Pero les digo que, y soy muy enfática en esto, yo no puedo hablar dentro de los conflictos o dentro de las guerras que es que son ilimitadas. Yo puedo hacer lo que quiera, no señores, porque para eso está el derecho internacional humanitario. Y también esa otra gran devolución que la encontramos a la luz del derecho de Nueva York, que es lo que busca ese derecho de Nueva York, que era cuando hablábamos también del Hotel Ruanda, que yo los invitaba en sus ratos libres a que vieran la película, era hablar sobre el tema de la persecución de los grandes criminales de guerra, de buscar esa sanción de infracciones al derecho internacional humanitario, de esa creación de diferentes tribunales ad hoc a la luz de juzgar, de perseguir a esos grandes criminales de guerra y que le da paso a lo que hoy conocemos como la Corte Penal Internacional, donde dentro de su instrumento normativo más importante o único en este momento es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
y que dentro de este tema del estatuto de la Corte Penal Internacional, pues veíamos y referenciábamos como tal crímenes de guerra, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Y que Colombia, hacia parte, había ratificado como tal el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por eso es que nosotros vemos en este sentido que la Corte Penal Internacional también ha estado acá en Colombia realizando también, y que Colombia ha estado dentro de lo que dentro de lo que conocemos con el tema de informe preliminar de la Corte Penal Internacional, observando las situaciones como tal dentro de los diferentes casos. Aquí es importante indicar que la Corte Penal Internacional es un órgano, sí es un órgano que no pertenece al sistema de las Naciones Unidas. Muchas veces nos dicen que la Corte Penal Internacional es de las Naciones Unidas. No, lo que pasa es que lo impulsa como tal las Naciones Unidas, pero se crea como un órgano independiente para poder, pues, que pueda ejercer también libremente a la luz de quienes han ratificado y han aceptado la competencia. No solamente han ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, sino también lo hemos visto a la luz de entender de la Corte como órgano para juzgar estos 4 grandes crímenes, digámoslo así, que se dan a la luz del derecho internacional humanitario. Vamos avanzando, vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario. Dentro del ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario, como yo les decía, es una ley especial y se aplica automáticamente cuando están dadas las condiciones de índole temporal, geográfico, material y personal. ¿Y cómo es esto del tema del derecho internacional humanitario a la luz del ámbito temporal? Aquí nosotros tenemos que ubicarnos en la sentencia C291 del año 2007, así como en el caso también que lleva la Fiscalía de la Corte Penal Internacional versus Dos-Tadic, donde se dice que el derecho internacional humanitario se aplica desde la iniciación de los conflictos armados, acuérdense de lo que hablábamos, el ius in bellum, ahí, y se extiende más allá de la cesación de las hostilidades hasta que se haya logrado una conclusión general de paz, o en caso de conflictos internos, cuando se logre un arreglo pacífico de estos conflictos. Quiere decir que cuando damos esto, cuando entendemos eso, los conflictos también dentro del ámbito de aplicación temporal, no es solamente desde su inicio hasta que de pronto firmemos un acuerdo, sino también como tal, esas consecuencias las sigue el derecho internacional humanitario. ¿Qué va a pasar como tal? Y no es hasta que entreguemos aquí, firmamos, sino qué hay dentro de eso. Por eso nosotros vemos procesos a la luz de los estados, en este caso Colombia, donde tenemos situaciones de firma de acuerdo de paz, como es el acto legislativo 001 para el año 2017 con las FAREP, que todavía sigue su curso, porque lo acordado se sigue desarrollando también, no solamente en la parte de justicia, sino también en el tema de desmovilización, desarme y rehabilitación, en lo que conocemos como DDR, sino también como los temas también de retornos, poblaciones vulnerables, situaciones de desplazamiento, retorno y ubicación de estas poblaciones. Entonces ahí es donde se aplica y queda claro este parte del ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario a la luz de lo que tiene que ver del ámbito temporal. En lo que respecta a los conflictos armados internacionales, ¿cómo así que hay conflictos armados internacionales y no internacionales? Claro que sí. Los conflictos armados de carácter internacional son aquellos conflictos que se dan dentro de 2 estados, como tal. Y el conflicto armado de carácter no internacional, o conocido como CANI, también, conflicto armado no internacional, son aquellos que se dan a la luz dentro del Estado. Entonces, mire cómo este ámbito de aplicación temporal también me va llevando a otros ámbitos de aplicación que podría ser ámbitos de aplicación geográfica, también ámbitos de aplicación temporal
y también sobre quién cubre, porque no es lo mismo hablar de prisioneros de guerra, que es un término utilizado a la luz de conflicto armado internacional, hablar de pronto a temas de secuestros a la luz de el derecho internacional, pero en conflictos armados de carácter no internacionales, o en cuanto a eso. Frente al tema de estos conflictos armados internacionales, nos podemos advertir acá, los invito, yo les decía, la existencia del protocolo 1, que es el que como tal regula el protocolo, el conflicto armado internacional, y si ustedes se ubican en el artículo 3º, literal B, vamos a encontrar que solo a partir de las condiciones materiales o reales del desenvolvimiento del conflicto y no de las formales, se pueden definir la terminación de un conflicto armado, o sea, de cese real de las hostilidades. Entonces aquí se une a lo que yo les decía anteriormente, no es solamente manifestar a la luz de que, sí, ya terminamos este conflicto, sí, vamos a darnos las paces, sino también realmente cuando esas condiciones materiales o reales que lo ocasionaron, pues realmente queden, digámoslo así, subsanadas. ¿Listo? En cuanto a esto, en lo referente a los conflictos armados no internacionales, como es el caso del conflicto armado colombiano, se ha considerado en este sentido la existencia del conflicto armado recurriendo a criterios como la intensidad del conflicto, la organización de las partes en el conflicto, y con ello se diferencia el tema del conflicto armado con estos, digamos, con estos requisitos que yo les acabo de decir, frente al mismo tema de delincuencia común, sublevaciones de corta duración o actividades terroristas. No es lo mismo hablar de violencia que hablar de conflicto armado. Que hay situaciones dentro del conflicto armado que generan violencia, que eso lo vamos a hablar, digamos, ya dentro de nuestra materia, después de que veamos de VIH, sí, se dan situaciones de violencia. Pero no podremos decir que se aplican los mismos componentes ni las mismas mediciones, digámoslo así, ni los mismos requisitos cuando estamos frente a un conflicto armado que cuando estamos frente a situaciones de violencia. Esto en cuanto al ámbito de aplicación, a nivel material, temporal, perdón. Cuando estamos frente al ámbito de aplicación geográfico, pues es claro, el derecho internacional humanitario se aplican tanto en los lugares donde materialmente se desarrollan los combates, como a la totalidad del territorio controlado por el Estado y los grupos armados enfrentados, así como a otros lugares en donde, si bien no ha habido materialmente confrontación armada, se han dado hechos que se relacionan de cerca con el conflicto armado. Con respecto a esto, la Corte Constitucional pues se ha pronunciado y nos ha dicho que en términos geográficos el derecho internacional humanitario se aplica tanto en lugares en los que materialmente se desarrollan los combates como en la totalidad del territorio controlado por el Estado, ¿sí? Y ha confirmado, o no confirmado, digámoslo así, ha reafirmado pues esta situación. Y aquí nos trae algo del derecho de Nueva York cuando nos dice que el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia precisó que no existe correlación necesaria entre el área donde se desarrollan los combates como tal y el alcance geográfico de las leyes de la guerra. Y esta jurisprudencia ha aceptado que para efectos de aplicar el DIH no es necesario establecer la existencia de un conflicto armado dentro de cada municipio implicado, ¿sí? Sino que es suficiente establecer la existencia dentro del conflicto armado, dentro del Estado, dentro de una región, como un todo en los que forman parte dichos municipios, digamos así, o dicha parte dentro de ese Estado. Por eso ahí estamos ubicados dentro de un ámbito de aplicación a nivel geográfico. Laura, Fernando, ¿claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, doctora. Perfecto, listo. Ya en lo que concierne a nuestra aplicación desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, desde el ámbito de aplicación personal, aquí se une a lo que venimos hablando siempre frente a quién,
¿a quién protege el derecho internacional humanitario? Y aquí nos dice, para que nosotros tengamos claro esto, que las obligaciones que imponen el derecho internacional humanitario y el artículo tercero común a los 4 convenios de Ginebra están dirigidos a cada una de las partes en conflicto y no exclusivamente al Estado. Es decir, que el grupo armado organizado, ¿sí?, incluso en la lucha que él tenga contra otro grupo y no solamente contra el Estado, pues se encuentran obligados por estas normas y en esta medida al cumplimiento de estas normas. Y esto quiero de pronto que nos quede claro. Siempre hemos tenido, bueno, o hemos tenido una concepción del DIH, es grupos, digamos así, legítimos del Estado, cuando estamos hablando de un conflicto armado de carácter no internacional, un CANI, contra grupos armados no organizados, ¿sí? O entre un Estado y otro Estado. Pero resulta que el mismo DIH se ha ampliado frente a esto y ha dicho, venga, un momentico, es que si existen al interior del Estado enfrentamientos o conflicto entre dos grupos armados organizados como tal, esto no los exonera a cumplir las normas del derecho internacional humanitario, sino por el contrario, están obligados también como tal al cumplimiento de esas normas a nivel del derecho internacional humanitario. Con respecto a esto, para la aplicación de este ámbito es necesario que verifiquemos el nivel de organización de las partes, los criterios que orientan el nivel de organización de los grupos y como lo ha dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, existen, digámoslo así, como unos criterios para identificar este nivel de organización de las partes. Entonces, aquí es cuando ya empezamos a hablar de esto que se llama la estructura del mando del grupo armado, en la que se hace necesario tener en cuenta elementos como la presencia de esa estructura de mando a través del establecimiento del mando responsable, que está dirigido, que es un mando responsable, es el que está dirigido como tal a dar órdenes, a difundir las regulaciones internas, a cómo vamos a distribuir el armamento, pero sobre todo la autorización de llevar a cabo acciones militares o acciones en contra o dentro del marco de esa ofensiva que quiera llevar ese grupo armado. Igualmente, la capacidad que tenga el DIH no se aplica solamente a la luz de conflictos armados internos, sino también a la luz de conflictos armados de carácter, conflictos armados no internacionales, sino también a la luz de conflictos armados de carácter internacional. Igualmente, al hablar de la organización de las partes, hablamos de una capacidad logística en la que necesita analizar elementos como reclutamiento ilícito de nuevos integrantes, el proveer ciertos tipos de entrenamiento, la organización y el entrenamiento, también el suministro y las áreas donde se realizan esos enfrentamientos y esos entrenamientos como tal, y el suministro del armamento para este personal. Por eso es tan importante cuando se habla de la estructura del mando que exista, ¿sí?, que podamos identificar la existencia de ese mando responsable, que vuelvo a decirle, ese mando responsable es el que da las órdenes, el que genera como tal esos reglamentos internos a nivel de las organizaciones, cómo se distribuye el armamento, se va para el frente tal, se va para el ejército rojo, se va para la compañía tal, o sea, tiene la capacidad de decidir, de dar las órdenes como tal, porque existe una cabeza visible dentro de la organización para hablar del mando responsable. Y asimismo, dentro del nivel de la organización del grupo, es muy claro el Comité Internacional de la Cruz Roja y en los pronunciamientos del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, cuando nos habla del sistema de control disciplinario al interior del grupo, bajo el entendido que tienen una normativa oral o escrita interna y símbolos dirigidos a expresar externamente la autoridad en sus integrantes. No sé si ustedes se acuerdan
como tal. Y lo escuchamos mucho ahora en los relatos, y más hoy que estamos conmemorando el Día Nacional de las Víctimas como tal. Todas las víctimas, porque las víctimas no debemos ponerles ni color, ni grupos, no, todas las víctimas como tal. Y cuando hablábamos cuando traemos a colación, y lo hace también el Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, como en diferentes relatos nos hablan de qué pasaban al interior, por ejemplo, de grupos armados organizados, cuando sus integrantes, sus mujeres, quedaban embarazadas. O, por ejemplo, también cuando habían relaciones íntimas entre el mismo personal, que les decían que los iban a llevar a consejos verbales de guerra, ¿sí? A eso es que se refiere este apartado frente al tema de la organización del grupo, es ese sistema de control disciplinario al interior del grupo, o sea, ¿cómo voy a sancionar esas faltas? Por eso vuelvo a ser muy enfática acá, que es necesario siempre, cuando vamos a hablar y estamos en DIH, ubicar la organización del grupo para determinar si efectivamente se cumplen unos requisitos, ¿sí? Y en este caso de la organización, ¿dónde está la cabeza y si existe o no ese mando responsable? Porque eso nos va a definir a nosotros, o digámoslo así, eso nos va a ayudar muchísimo, en este caso a ustedes también, a entender como tal qué es un objetivo militar, qué no es un objetivo militar, qué es un bien protegido, qué es un bien civil como tal, eh, qué es un objetivo a la luz de persona, pero también de bienes como tal, para poder ser también atacados. Ojo, y aquí retomo algo dentro de la definición que dábamos del derecho internacional humanitario. No es que vamos a atacar de una manera ilimitada con utilización de medios y métodos que están prohibidos. Recuerden que acá la finalidad del DIH es limitar, ¿no? Digámoslo así, es humanizar los conflictos, es humanizar la guerra más que prohibir. ¿Claros hasta ahí? Edwin, Sí, profe. listo, Sí, profe. listo, perfecto, muchas gracias. Qué pena que yo soy cansona y les pregunto, pero es que a veces me asusta quedarme hablando sola. Tranquila. Listo. Cuando hablábamos del derecho de la Haya, quiero que lo tengan ahí, tomen como en sus apunticos algunos, porque no son todos como tal. Recuerden que lo que hace, lo que busca como tal es generar unas leyes de la guerra también, leyes de la costumbre de la guerra, pero también lo ha llevado a escribirlo, a positivizarlo, decimos los abogados, lo llevamos al derecho positivo. Vamos a encontrar, por ejemplo, la Declaración de San Petersburgo sobre proyectiles explosivos. Vamos a encontrar la Declaración de la Haya sobre las balas Dundun. Esto que les estoy diciendo se encuentra prohibido a la luz del derecho internacional humanitario. ¿Y quién lo prohíbe? El derecho de la Haya, que es una ramita, digámoslo así, o hace parte del derecho internacional humanitario. Igualmente vamos a encontrar las convenciones de la Haya, leyes y costumbres de la guerra del año 1907, los protocolos de Ginebra sobre armas químicas y biológicas, el Pacto British Protección de Instituciones Artísticas y Científicas, la Convención de la Haya sobre la protección de bienes culturales, la Convención de las Naciones Unidas sobre armas biológicas y tóxicas, la Convención de Naciones Unidas sobre las técnicas de modificación ambiental, la Convención de Naciones Unidas sobre armas convencionales, sobre armas químicas también, la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal y la Convención de Oslo sobre municiones en racimo. Podríamos decir que estas, al existir las convenciones, se encuentran como tal, digámoslo así, limitadas dentro del derecho de la Haya. A su vez, esta convención sobre armas convencionales del año 1980, pues vamos a encontrar que se desarrolla un protocolo 1 sobre fragmentos no localizables por rayos X. Vamos a tener también un protocolo sobre minas, armas trampas y otros artefactos. Tenemos un protocolo
en lo que tiene que ver sobre armas convencionales, sobre armas incendiarias, igualmente sobre armas láser cegadoras y sobre restos de explosivos de guerra. Por eso es que, digámoslo así, es tan necesario que exista una regulación donde se deposita o cómo va a ser el tratamiento que se le debe dar al tema de los restos de explosivos de guerra, ¿no? Porque si no hay una buena deposición final, digámoslo, o ese depósito final a esos explosivos de guerra, pues puede haber una afectación también a la población civil o puede haber también una afectación medioambiental o puede también haber una afectación dentro del tema de animales. Entonces, por eso se hace necesario eh, regular que no queden esos restos explosivos de guerra por ahí, sino buscar dónde se dé ese depósito final a eso. En el derecho de Ginebra tenemos lo que yo les decía, cuatro convenios de Ginebra, los convenios de frente a heridos y enfermos en campaña, los enfermos heridos y náufragos, el tema de prisioneros de guerra y el convenio de Ginebra número 4, que en mi caso pues se vuelve fundamental e importante, como es ese convenio de protección a la población civil. No estoy diciendo que los otros convenios no sean importantes, claro que sí, pero digamos que es un desarrollo que realiza a través del derecho de Ginebra, ese convenio 4 de Ginebra, sobre el tema dirigido exclusivamente a la población civil. Y encontramos, como les decía, los protocolos adicionales del año 1977, que son tres: protocolo 1, conflicto armado internacional; protocolo 2, conflicto armado interno; y el protocolo 3, que es el más nuevo, del año 2005, que nos habla sobre signos distintivos, que es la utilización del cristal rojo. Y va muy dirigido a esa persecución de los criminales de guerra también y a que haya, digamos, como ese tema de justicia, que esos hechos atroces que suceden en las guerras no queden así, sino que haya quien le ponga un tate quieto también a quienes realizaron estos actos. ¿Qué tenemos ahí dentro de esto? Tenemos la Convención dentro de este derecho de Nueva York, tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre la prevención y sanción del crimen de genocidio del año 1948, la Convención de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad del año 1968, y pues el Estatuto de Roma de la Corte que crea eh, la Corte Penal Internacional del año de 1998. ¿Mm? Recuerden acá que esta rama del derecho de Ginebra se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial. Con la adopción de estos cuatro ya quedan en firmes estos cuatro convenios de Ginebra y los dos protocolos adicionales, pero que se originan en el siglo XIX con la celebración que yo les tomaba, y aquí vuelvo a hablar de la batalla de Solferino del año de 1864, de ese primer convenio de Ginebra que se elabora para mejorar la suerte de los militares heridos en campaña y que recogen principios como es el principio de la no discriminación en la protección de los heridos. Y lo que busca este convenio como tal es que, sin importar de qué grupo armado sea, de qué estado sea, si es combatiente, pues debe darse una protección especial. Y estas disposiciones fueron reiteradas ya en el año de 1899 para los heridos, enfermos y náufragos del mar, y posteriormente, ante los horrores de la Primera Guerra Mundial, pues se adopta un nuevo convenio para mejorar la suerte de estos heridos y enfermos en los ejércitos en campaña. Esto en cuanto a lo que vemos en el convenio de Ginebra. Ya dentro de lo que es el derecho de la Haya, ampliando un poco, se compone por esas normas que limitan los distintos medios y métodos utilizados en la guerra.
Los métodos comprenden las distintas formas de cómo se pueden conducir las hostilidades. Por ejemplo, se prohíbe el terror como método de combate o las represalias contra personas protegidas. Y lo que es los medios se refiere a los instrumentos que se utilizan. Por ejemplo, la utilización de balas dundum, de armas incendiarias. Y este derecho, pues parte del principio fundamental que no existe, y vuelvo otra vez a ser enfática. Yo siempre digo, aunque sea que mis estudiantes se queden con esto, que el derecho, que no existe un derecho ilimitado para escoger los medios y los métodos para hacer la guerra. ¿Con esto qué se busca? Y eso es lo que hay que entender dentro del derecho internacional humanitario. Hay que evitar sufrimientos innecesarios y malos superfluos, dado que el objetivo de los conflictos o el objetivo dentro de las hostilidades, lo que se debe buscar siempre es debilitar la fuerza enemiga, más no como tal que ese debilitamiento lleve a que se sufran daños innecesarios, y voy a ser redundante acá, o sufrimientos superfluos con respecto a esta situación de quienes participan y más aún de quienes han dejado o de participar en estos conflictos armados o lo que conocemos también como guerras. Recuerden que yo les decía que cuando hablábamos de VIH ustedes también iban a encontrar que íbamos a hablar sobre o nos ubicábamos a lo que era el derecho de la guerra o el derecho internacional el DICA, el derecho internacional de los conflictos armados. Pero estos nombres, digamos así, son sinónimos de derecho internacional humanitario. Y que cuando hablemos del derecho de la guerra o que cuando hablemos del derecho internacional de los conflictos armados, pues nos ubicamos dentro de ese escenario de como lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, dentro de esa limitación como tal, dentro de esa protección a quienes no participan o quienes han depuesto o han dejado de participar, y adicionalmente esa limitación en lo que es medios y métodos para hacer la guerra. Frente a esto, así como veíamos unos principios a la luz de los derechos humanos, ¿alguno de ustedes me puede recordar cuáles son los 3 principios en derechos humanos? Hablábamos de 3 principios en derechos humanos, que yo ese día que hablábamos de esos 3 principios les dije, no se me vayan a confundir con el principio de proporcionalidad a la luz de los derechos humanos con lo que es el principio de proporcionalidad a la luz del derecho internacional humanitario. No sé si de pronto Edwin, Fernando, Laura, se acuerdan que hablábamos de 3 principios a la luz de los derechos humanos. Edwin, Fernando. Listo, les voy a recordar, hablábamos de 3 principios que decíamos, un principio que es la legalidad a la luz de derechos humanos, un principio que es la proporcionalidad y un principio que es la necesidad. Son principios en derechos humanos. Vamos a recordarlos rápido. El de legalidad, todos los actos que se realicen en el cumplimiento de funciones y de la misión deben estar definidos y establecidos en forma expresa, clara y preciso en la ley, en los reglamentos y los manuales. Este principio de legalidad es que es el que aplicamos también, por ejemplo, a la luz del derecho penal. No hay crimen sin ley, ¿no? O sea, yo no puedo, lo que no se lo encuentre yo en el código, no puedo filosofar. Quisiera, entonces le dicen a uno, pues regule, legisle y genere y crea la ley, ¿cierto? Entonces ese es el principio de legalidad a la luz de derechos humanos. El principio de proporcionalidad a la luz de los derechos humanos nos habla del empleo de la fuerza proporcional cuando existe un equilibrio entre la gravedad de la amenaza o la agresión y la cantidad de la fuerza que yo voy a emplear. ¿Ustedes se acuerdan en algún momento que le dice que a uno le hablan de la ley del talión? ¿Alguno ha escuchado hablar de la ley del talión? La de ojo por ojo y diente por diente. Y diente por diente. Fernando, cuéntame.
Ya que estamos hablando sobre ese principio de proporcionalidad, profe, una pregunta, pues estamos hablando que estén como en cierta igualdad, ¿cierto? Porque estamos en un enfrentamiento, se parte que es en un conflicto armado, ¿no? Una distinción. Entonces, por ejemplo, eh, en Colombia, si el ejército ataca a grupos subversivos o estos grupos armados organizados, las GAO, eh, si ellos, digamos, el Estado tiene aviones de combate, tiene tanques, mientras que los grupos armados, si bien también están armados, no están de la misma equiparación. ¿Se podría decir que podría estar en desbalance esa proporción o no? ¿O cómo se Recuerda mide? algo. No, recuerda algo. Eso como tú lo estás analizando, yo te podría decir que es a la luz de derechos humanos, o sea, me lo tienes que sacar, la proporcionalidad y me la tendrías que sacar de escenario de DIH. ¿Sí ves? La que tú me estás hablando para decir, no, es que fue desproporcionar el ataque como tal, me lo tienes que sacar cuando yo lo hablo en la utilización de la ley del tarifa, que si, por ejemplo, yo voy a lanzar un bombardeo, pero resulta que el grupo armado se encuentra en un área y está solamente con fusiles, es desproporcionado el ataque, eso lo hablo a la luz de derechos humanos, no a la luz de un conflicto armado, que es este principio, pero yo les decía que tenemos que tener mucha claridad dentro del principio de proporcionalidad a la luz de derechos humanos frente al principio de proporcionalidad a la luz del DIH, ¿cierto? ¿Qué nos dicen para que de pronto nos quede claro el tema a la luz del DIH frente al principio de la proporcionalidad? Me dice como tal, y así lo estipula el Comité Internacional de la Cruz Roja y los diferentes tratadistas y doctrinantes sobre este tema, toda acción militar no debe causar ni víctimas ni daños civiles excesivos en relación con la ventaja militar directa, concreta y prevista. Si ves que aquí no me está hablando de la utilización de que si tú me pegas, si yo te bombardeo, tú me tienes que bombardear a la luz del DIH, porque si no es desproporcional. Si yo lo miro así, estaríamos en un marco de derecho. O un principio de proporcionalidad es a la luz de derechos humanos. Aquí, cuando vamos a hablar de DIH como tal, lo que se mira como tal es la ventaja militar directa, concreta y prevista. Y prevista. Por eso es tan importante el tema del planeamiento en las operaciones como tal. Si tú me dices a mí, vamos a hacer una operación militar y necesitamos, no sé, contra un frente, para no tocar casos que ya han pasado, ¿sí? Como para que no generemos aquí debates frente a situaciones que han pasado. Pero resulta que Fernando me dice, bueno, vamos a hacer un planeamiento de una operación contra la estructura 220 de alias La Mona, que está ubicada en X o Y sector, ¿cierto? Entonces yo le digo, ok, vamos a mirar qué medios y qué métodos voy a utilizar. Entonces vamos a hacer la operación en el planeamiento y le digo, nos toca utilizar, vamos a hacerlo a través de un bombardeo, ¿cierto? Pero entonces Fernando, que es mi asesor, me va a decir en este momento como tal, venga, señora comandante, yo en la operación, usted me va a decir a mí en ese momento, me va a decir, pero venga, resulta que es que usted va a lanzar una bomba clúster, pero resulta que ellos allá están solamente con fusil. Entonces yo le digo, sí, pero es que recuerda que estamos haciendo una operación en el marco del derecho internacional humanitario. Lo vamos a dirigir primero contra un objetivo militar. ¿Sí? Mire lo importante es. Yo en derechos humanos no hablo de objetivos militares. En DIH hablo de objetivos militares. ¿Sí? Y debo buscar una ventaja militar con esos medios adecuados para evitar afectar a la población civil y sus bienes. Entonces, Fernando me va a decir, no, venga,
pero es que a la luz de la proporcionalidad en derechos humanos, ellos tienen fusil, usted tendría que entrar con fusil. Y yo como estoy haciendo un análisis de ventaja militar, de necesidad militar, le digo, no puedo entrar, ¿sabe por qué? Porque en el momento ellos son 200, están armados de esta forma, con fusiles, no podríamos con tal consolidar el objetivo militar. Hacemos, digámoslo así, como un juicio de proporcionalidad a la luz del derecho internacional humanitario como tal, buscando mantener un equilibrio razonable frente también al efecto que puede producir este lanzamiento y los daños que nosotros vamos a causar también, ¿sí? Entonces yo le diré a Fernando, le digo, no, Fernando, la única forma que tenemos de hacerlo frente a la necesidad es un objetivo de alto valor, tenemos por su organización, como lo hablábamos ahora, el armamento que ellos tienen, la ventaja militar que yo obtengo, la obtengo a la luz de utilizar medios y métodos como es, por ejemplo, el lanzamiento de una bomba clúster. ¿Sí me entiendes? Ojo, DIH. O te decía, no se me puede tú también lo escuchaste, cuando fue la muerte de un cabecilla, como tal, por efecto de un bombardeo, que decían, pero es que se encontraba, en ese momento él se encontraba durmiendo, porque digamos que el lanzamiento o la operación se desarrolla hacia la madrugada, X o Y, se encontraba durmiendo. Es que fue desproporcional porque no se pudo defender. Ojo, porque eso es a la luz de los derechos humanos. Pero a la luz del derecho internacional humanitario, hay una cosa que se llama la función continua de combate. El militar o el integrante del grupo armado organizado, estoy hablando o el combatiente, coloquémoslo así, cumple una función continua de combate. ¿Sí? Yo como militar, como comandante, puedo estar durmiendo en este momento en mi casa, puedo estar en babuchas y con gorrito, pero no dejo de ser militar. Continúo con mi función continua de combate. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, Fernando? Sí, claro, profe. Perfecto. Listo. Entonces, retomo. Principios de derechos humanos, legalidad, proporcionalidad y necesidad. Pero ojo, porque esta necesidad a la luz de derechos humanos no es esta que estamos hablando a la luz de esa necesidad militar. Es necesario utilizar medios y métodos a la luz del DIH, entonces me voy a la Haya y verifico qué puedo utilizar, qué medios y métodos puedo hacer, leyes. Esta que yo estoy hablando a la luz de derechos humanos, solo puede hacerse uso de la fuerza estrictamente lo necesario. Por eso les digo, aquí esto, ubíquenlo siempre dentro de lo que nos dice, si lo hizo en legítima defensa, si lo hizo por un estado de necesidad, o sea, yo lo ubico al escenario de derechos humanos. Estos son los 3 principios que por favor no se les vayan a olvidar, porque cuando estamos hablando de temas de violencia, estamos hablando a la luz también de situaciones en derechos humanos. ¿Sí? O sea, aterricémoslo a nuestro Código Penal. Pero cuando estoy hablando en situaciones de conflicto armado con utilización del derecho internacional humanitario, aunque yo sé que existe también un capítulo de infracciones al DIH en nuestro Código Penal, pues acojo todo esto que estamos hablando, ¿sí? Medios, métodos, necesidad militar, ventaja militar, objetivo militar, que es un objetivo militar, todo aquello que por su naturaleza, su finalidad, su ubicación, le conlleva tener ¿qué? Una ventaja militar. Eso a la luz del DIH. Entonces, 3 principios en derechos humanos y tenemos en este momento, o hablamos en este momento, a la luz del derecho internacional humanitario, del principio de necesidad, toda actividad de combate debe justificarse por motivos militares, por lo cual están prohibidas las actividades que no sean militarmente necesarias. ¿Sí? Principio de distinción. Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes, entre personas que ya no participan en las hostilidades o entre personas que han depuesto las armas
o quienes están como combatientes. Por eso yo ahorita les hablaba cuando les daba el ejemplo de que yo era la comandante y tú eras mi asesor, yo hablaba del objetivo militar, ¿sí? Ese es un principio de distinción en el ataque. Yo solamente puedo atacar, digámoslo así, o solamente puedo hacer uso de las armas a la luz del DIH frente a combatientes o personas que participan directamente en las hostilidades. Yo no puedo hacerlo ni contra población civil, ni contra personas civiles, ni lo puedo hacer contra bienes protegidos, ni puedo hacerlo contra bienes civiles, ni puedo hacerlo, no, porque esto acá está el principio de distinción. El principio de proporcionalidad, como ya se los decía, toda acción militar no debe causar ni víctimas ni daños excesivos en relación con la ventaja militar directa, concreta y prevista. Por eso es tan importante en la parte militar. Hay cosas que se llaman, por ejemplo, como el proceso militar para la toma de decisiones o como el proceso de operaciones. Ese es el planeamiento que se hace cuando se va a realizar una operación militar. Y aquí hay que entender algo, los principios no los vamos a decir que uno es más importante que otro. Cuando se hace el planeamiento, cuando estamos dentro del planeamiento de la operación, pues tenemos que darle una vuelta y conocer y evaluar los principios a la luz del derecho internacional humanitario. El principio de no reciprocidad como tal, lo que nos dice es, por ejemplo, para nosotros es que las fuerzas militares no pueden argumentar el incumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario por parte de un grupo armado organizado en el caso de Colombia, alegando que como ellos no lo cumplen, entonces nosotros, porque ellos no lo cumplen, nosotros no lo vamos a cumplir, ¿no? Entonces, a la luz del DIH como tal, esto es una infracción al DIH por un principio de no reciprocidad. El principio de humanidad es un principio claro. Las personas civiles y las personas puestas fuera de combate deben ser tratadas con humanidad como tal. Se debe prestar auxilio. Muchas veces cuando hay combates, digamos así, o hay enfrentamientos y queda herido alguien de un miembro del Ejército Nacional, pero también un miembro del grupo armado organizado, se debe hacer en ese momento una evaluación de quién de los dos se encuentra en ese momento en máxima gravedad para dar primeros auxilios. Por ejemplo, yo no puedo en este momento, frente al principio de humanidad, decir, no, es que como el otro es un integrante del grupo armado organizado, entonces yo no lo voy a atender o lo voy a atender después porque es que mi soldado lo va a atender primero. Espérese, hay que generar rápido una valoración, ¿sí? Por eso se busca que existan enfermeros de combate también dentro de estos temas, en el planeamiento de las operaciones o puestos como tal, para poder hacer esa valoración. Y dentro del principio de humanidad, en el momento en que se determine de que efectivamente el integrante del grupo armado organizado ¿por qué no decirlo? De pronto sea un soldado como tal, no se le prestó la atención, inmediatamente podemos hablar de una infracción al derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Por infringir el principio de humanidad. Y por último, hablamos de un principio de precaución en el ataque. Las operaciones militares deben realizarse con el cuidado constante de preservar a la población civil y a los bienes de carácter civil. O eso, digámosle que esa precaución en el ataque es poder planear la operación buscando que no se, ojo lo que voy a decir acá, buscando que no se generen daños. Pero esto no quiere decir que en el planeamiento no se pueda evidenciar que puedan existir afectaciones, que es donde empezamos a hablar de otro tema, que se llaman daños incidentales, por ejemplo, o daños colaterales. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Claro. Listo. Si ustedes miran como tal, ¿sí? Tenemos unos medios y métodos de guerra que pueden emplearse como tal y son limitados. Existen unas prohibiciones, armas ideadas para causar sufrimientos innecesarios, daños superfluos y efectos indiscriminados. Hablamos de unos medios prohibidos, municiones, algunos, ¿no? Municiones en racimos, minos antipersonal, veneno, armas biológicas, armas químicas, balas expansivas y explosivas, armas cuyo efecto principal es lesionar mediante fragmentos no localizables,
armas láser que causan ceguera, uso indebido de emblemas reconocidos, eso en cuanto a medios, perdóneme. Y en cuanto a métodos, por ejemplo, tenemos o el uso indebido de emblemas reconocidos, hablamos de no dar cuartel, atacar a personas fuera de combate, atacar durante su descenso a personas que se hayan lanzado de una aeronave que se encuentre en peligro, destruir o confiscar bienes del adversario, el pillaje, la perfidia, afectar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, hacer padecer hambre a la población civil como método para ganar la guerra. Entonces, aquí estoy hablando de derecho de la Haya, medios y métodos de hacer la guerra. Si se dan cuenta que no es que se prohíba hacer las guerras, sino que no podemos hablar de que es ilimitado hacer la guerra. Por el contrario, ¿sí? Nos regula y nos dice, oh, ustedes no pueden, o sea, no se puede dentro de los conflictos armados ser excesivos, ser ilimitados. Digamos que el DIH es como un derecho, yo siempre lo parto como un derecho de mínimos. Entre más cuidadoso y más precaución usted tenga, pues va a haber menos afectaciones a la población civil y a sus bienes. Y cuando yo hablo de población civil y sus bienes, no es solamente la casa de nuestro, no sé, de nuestro campesino, sino también, por ejemplo, el tema de los ríos, el tema de cultivos, el tema de parques, el tema de páramos, digámoslo así. ¿Listo? Porque pues eso es de todos, eso no pertenece a todos. Y por eso ahorita que yo les decía qué convenciones se han desarrollado, a la luz también de esto de limitar o de estar frente al tema del derecho de la Haya, pues encontrábamos también que existe protección al tema de museos, al tema cultural, al tema hospitalario, imagínense que el DIH también nos prohíbe utilizar medios y métodos o nos prohíbe como tal atacar, digamos así, lugares donde se encuentran prisioneros de guerra. ¿Mm? El hecho que existan prisioneros de guerra en un sector como tal, obvio, tiene que haber una identificación del lugar, que es cuando conocemos por ejemplo, en el techo hay como unas condiciones mínimas, en los techos debe estar marcado con la P, con la G, eh, eh, para que cuando se vaya a lanzar de pronto el ataque, se diga, no, allá no se puede porque hay una identificación que existen prisioneros de guerra y el hecho de que sea, ¿y quién es el prisionero de guerra? Es quien quedó en manos, es ese combatiente o ese participante directo en las hostilidades en el marco de conflictos armados internacionales que cae en poder del adversario como tal. Y es tan delicado este tema que no solamente existe este convenio, el tercer convenio de Ginebra, que es el que va enfocado a prisioneros de guerra, sino que también existe el estatuto del prisionero de guerra. Porque, por ejemplo, el prisionero de guerra, el hecho de estar allá, digámoslo así, que esté, no digamos bajo el cuidado, que esté, sí, bajo el control del adversario, no quiere decir que, por ejemplo, lo dice el estatuto del prisionero de guerra, él tiene derecho a ejercer y a profesar su religión. Si dentro de su religión está que él debe pararse de cabeza 1 hora al día para alabar a quien él lo considere su parte religiosa, lo puede hacer. A él no se le puede como tal cancelar la comunicación, ¿sí? De pronto con su familia o también con el estado al cual pertenece. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues fácil, para eso entra el Comité Internacional de la Cruz Roja también a generar dentro de ese tema de neutralidad, dentro de esos principios que maneja neutralidad, para poder, ¿qué? Aliviar la suerte. Recuerde que para eso nace el Comité Internacional de la Cruz Roja y en este momento el Comité Internacional de la Cruz Roja lo realiza. Muchas veces y se los digo porque uno muchas veces se vuelve crítico de la labor que realiza el comité. O sea, uno muchas veces ve por televisión y dice, oiga, venga, pero si uno sabe, ¿cómo así que estos, no sé, liberaron el secuestrado y los otros no sabían y por qué estos no nos dijeron nada? Porque es que el Comité Internacional de la Cruz Roja se basa en un principio que se llama de neutralidad. Punto. ¿Sí? Y eso muchas veces no lo entendemos, pero se hace necesario. Por eso es tan delicado la utilización también de ese emblema o la utilización, hay que evitar también el tema de la perfidia como tal
y de eso quiero que hablemos para la próxima clase, porque sé que ustedes me van a preguntar, por ejemplo, lo que pasó con la operación Jaque, que hubo, si hubo o no hubo, porque hubo la utilización de un peto con el emblema del Comité Internacional en su momento. ¿Se acuerdan cuando se dio la operación Jaque? Eso lo vamos a dejar en la otra clase. Pero de pronto aquí ya termino, porque ya son las 7:15, es siendo como clara en este tema. Vuelvo a ser muy fuerte diciéndoles que el DH no prohíbe los conflictos, sino que siempre limita. Acuérdense de ese verbo limitar y el verbo proteger. Limitar la utilización de medios y métodos, limitar y hacer más humana los conflictos y las guerras, y proteger a la población civil, a quienes no participan o quienes han dejado de participar en los conflictos. Edwin y Laura, mis dos estudiantes que aguantaron la clase hasta el final. Muchísimas gracias, espero pues haya quedado claro hasta acá. ¿Cómo vamos, Laura? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, buena noche. Ahí me desconecté como unos 25 minutos, pero al último ya volví a estar, ya Perfecto. volví a estar conectada. Y no, claro, lo último, la diferencia de los principios entre el DIH y los derechos humanos, más o menos claro el tema de los principios de proporcionalidad, que pues no es lo mismo para los dos escenarios. Sí, señora, eh, claro. Muchas gracias, Laura. Nos vemos en la próxima clase. Edwin. Profe, no, igualmente me gustó mucho la clase, ya que quería que llegara hasta acá porque no tenía mucho conocimiento sobre el DIH, pero viéndolo pues ya a la luz de los principios que acabamos de ver, me parece muy importante saber todos estos temas para relacionarlos con la maestría. Muchas gracias, muy Muchísimas, amable. no, a ti, muchísimas gracias a ustedes, pues, por estar tan atentos hasta a esta horita larga que siempre le dedicamos a la clase. Elmer, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Feliz Profe, noche. muchas gracias. Cuídate. Gracias a los estudiantes por su tiempo y por su dedicación. Estén muy bien y tengan buena noche. Lo mismo, cuídense mucho. Gracias, profesor. Buena noche, gracias.